Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 11:01 de este martes 22 de febrero de este 2022. Continuamos con nuestro curso de Manufactura 2. Lo último que estuvimos hablando fue sobre las deformaciones y en particular hablamos del gradiente de la deformación. Ahora vamos a proceder a hablar los esfuerzos particularmente. Muy bien. Entonces, ya todos están familiarizados con la descripción matricial o tensorial de los esfuerzos. Esta descripción se desarrolla a partir de qué? A partir del vector de esfuerzos, en donde nosotros consideramos que la fuerza, sea cual fuere que consideremos sobre una superficie, se deberá de distribuir sobre esta superficie, dando lugar al concepto del esfuerzo. A final de cuentas, la fuerza como la tenemos aquí o el vector esfuerzos como lo tenemos aquí con un vector de color rojo, se va a descomponer en dos componentes, una normal a la superficie, que es lo que aquí llamamos sigma n, y otra cortante a la superficie, lo que aquí llamamos tau. Entonces, siempre el esfuerzo, siempre la fuerza, si lo queremos ver así, se descompone en una componente normal y en las correspondientes componentes tangenciales. Y si nosotros consideramos que la fuerza está distribuida sobre la superficie, entonces llegamos al concepto del esfuerzo, ¿sí? ¿Qué es esfuerzo? ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos tensor de esfuerzos de Cauchy, que para nuestro curso normalmente vamos a usar sigma. En medio continuo usamos T, en este curso usamos normalmente sigma. Entonces, ¿qué es lo que estamos describiendo? Lo que estamos describiendo es el estado de esfuerzos sobre una partícula. Para describir esta partícula definimos un elemento diferencial de volumen y sabemos que sobre una partícula puede pasar un innumerable número de planos. Pero ¿qué planos vamos a considerar? Aquellos que son mutuamente perpendiculares. O sea, vamos a usar el postulado de Cauchy y vamos a hablar de un estado triaxial de esfuerzos. ¿Cómo lo obtenemos? A partir de obtener el vector esfuerzo para tres planos que son mutuamente perpendiculares, ¿sí? Entonces, para la partícula definimos un volumen diferencial o para el elemento del sólido definimos un elemento diferencial de volumen. Sobre este elemento diferencial de volumen consideramos tres planos mutuamente perpendiculares, los cuales corresponden con los ejes o que son normales a los ejes que nosotros hemos definido originalmente. Y teniendo ese elemento diferencial de volumen, podemos entonces proceder a determinar que en cada una de estas caras, en cada una de estas, pues sí, de estas caras del elemento diferencial de volumen, van a aparecer tres componentes de esfuerzo en cada una de las caras. Como debe de haber equilibrio de fuerzas, entonces en las caras posteriores a lo que estamos observando, los esfuerzos deben de indicarse en sentido opuesto. Entonces, a final de cuentas, tenemos las tres caras, la que está en fuchsia, la que está en amarillo o en mostaza y la que está en verde. En cada una de estas, ¿qué es lo que tenemos? Tres esfuerzos, ¿sí? Considerando que dos van a ser cortantes y uno va a ser normal, que eso estamos, ya lo tenemos más que visto. Ahí están, tomamos la primera cara, uno normal, dos cortantes, en la cara posterior debe de haber lo mismo, dado que el elemento diferencial de volumen debe de estar en equilibrio de fuerzas. Muy bien, tomamos ahora la segunda cara, la que estaba en mostaza o amarillo. Tenemos lo mismo, un normal, dos cortantes. En la cara posterior, un normal y dos cortantes. Muy bien. Y tomamos la tercera cara, la que estaba en verde, un normal, dos cortantes. Para que haya equilibrio de momentos,
la representación matricial del estado de esfuerzos debe de ser simétrica. ¿Esto qué representa? Que el esfuerzo 3.1, T3.1 y T1.3 deben de generar equilibrio, o sea, deben de ser iguales para que no haya rotación alrededor del eje 2, o que el esfuerzo T2.3, ¿sí? Y el esfuerzo T3.2, el T2.3 y el T3.2 deben de ser iguales. ¿Para qué? Para que no haya rotación alrededor del eje 1, o en su defecto, que el T3.1, ¿sí? O T1.3, como lo quieran, T1.3, como está aquí, T1.3 y el T3.1, ¿cómo tienen que ser iguales para que no haya rotación alrededor del eje 2? Entonces, en la representación de Cauchy del tensor de esfuerzos tiene que ser simétrica, o sea, la indicamos sobre nuestros tres planos, ahí están, y tiene que ser simétrica. ¿Esto qué representa? Que va a haber tres esfuerzos principales o tres valores principales asociados a esa representación, y que esos tres esfuerzos principales definen en su dirección una nueva base, una base que le llamamos de esfuerzos principales. Entonces, la descripción de los esfuerzos se da en un espacio vectorial o en un espacio algebraico de 6 dimensiones. Sin embargo, con solamente 3 ejes podemos representarla. ¿Cómo? Si en lugar de representar una condición cualesquiera, representamos una condición con esfuerzos principales. Eso ya ustedes lo deben de tener más que visto. Hasta aquí, ¿qué dudas tenemos? Ustedes me dicen. ¿No hay dudas? No, profe. No, muy bien. Perfecto, seguimos. Entonces, todo esto de los esfuerzos, ya quedamos, estos son los esfuerzos reales. El tensor de esfuerzos de Cauchy representa los esfuerzos reales, ya que considera el área instantánea, o sea, considera el cuerpo deformado. Dado que el sistema es simétrico, la regla de que el primer subíndice indica la dirección de acción del componente y el segundo, el plano, la podemos intercambiar. Entonces, poner primero el plano y luego la dirección de la componente. O sea, en lugar de poner aquí T2.1, poner T1.2, o sea, decir que estamos en el plano 1 y en dirección 2. En lugar de T3.1, decir T1.3, estamos en el plano 1 y en dirección 3. Lo podemos hacer sin problema porque el sistema es simétrico. Muy bien. Entonces, esto ya lo sabemos de nuestros cursos de mecánica del medio continuo, de nuestro curso de mecánica de sólidos. Perfecto. Muy bien. Esto que viene aquí, lo voy a dar por visto, es simplemente la demostración de que el tensor debe de ser simétrico. ¿Por qué? Porque debe de haber equilibrio en los esfuerzos. O sea, este T2.1 tiene que ser igual a este T1.2. ¿Para qué? Para que no haya rotación alrededor del eje 3, que sería el eje perpendicular al plano que estamos dibujando en verde. Entonces, todo es el desarrollo, todo esto que tenemos acá sería para el desarrollo, para poder justificar que tenemos una descripción que es simétrica. Viene todo el desarrollo que es parte del curso de medio continuo, ¿sí? Y llegamos simplemente a que T1.2 es igual a T2.1. Y lo mismo puede ser T2.3 es igual a T3.2 y T3.1 es igual a T1.3. Eso ya lo sabemos y eso nos indica que el tensor de esfuerzos de Cauchy es simétrico. Muy bien. Ahora, en ingeniería, nosotros no hablamos de la deformación, perdón, del área instantánea, sino hablamos del área inicial. Entonces, nosotros hablamos de una descripción ingenieril de los esfuerzos. Si estamos en el rango elástico y se trata de una deformación infinitesimal, la descripción real y la descripción ingenieril para motivos prácticos son lo mismo.
Por eso en mecánica de sólidos siempre usamos el tensor de esfuerzos de Cauchy, porque estamos en el rango elástico y hablamos de materiales, materiales que presentan una deformación infinitesimal. ¿Cuál es la diferencia? Esfuerzo real es fuerza entre área instantánea. Esfuerzo ingenieril es fuerza entre área inicial. ¿Qué pasa con la deformación? La superficie, el área que nosotros estamos considerando, o la superficie que nosotros estamos considerando, se deforma. Al deformarse, puede cambiar su magnitud, pasa de A0 a A y pasa de una normal N0 a una normal N. Ahí gráficamente estamos viendo la diferencia. Entonces, si hay un cambio importante entre la dirección de estas dos normales, un cambio importante en la dirección de estas dos magnitudes A y A0, va a haber una diferencia sustancial entre el esfuerzo ingenieril. Por esto, se han definido otros descriptores para el esfuerzo. Los que más relacionados o los que más conocen ustedes son los tensores de esfuerzo de Piola-Kirchhoff. El tensor, el primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff, lo que va a representar este T subíndice 0, lo que va a representar es la descripción ingenieril de los esfuerzos. ¿Cómo es esto? Muy bien. Tomamos una diferencial de fuerza. Aquí está, DF. Consideramos que esta diferencial de fuerza es igual al vector de esfuerzos por la diferencial de área. Ahí está escrito. Muy bien. El vector de esfuerzos es igual al tensor de esfuerzos por la normal. El vector de esfuerzos es igual al tensor de esfuerzos por la normal. Por lo tanto, la diferencial de fuerza va a ser el tensor de esfuerzos por su normal por la diferencial de área. Muy bien. El orden de esta operación no se puede modificar porque estamos hablando de una matriz, de dos matrices, una matriz de 3×3, que son los esfuerzos, y una matriz de 3×1, que es la normal, ¿sí? dA es una magnitud, es un escalar, entonces donde lo pongamos no importa. Muy bien, continuamos y hablamos ahora de representar la misma fuerza, pero ahora considerando, ¿sí? Algo que llamamos o que vamos a llamar primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff. Para eso, ¿qué consideramos? En ese caso, se toma la normal inicial y el área inicial. Entonces, la diferencial de fuerza va a ser un vector de esfuerzos, T subíndice 0, por la diferencial del área inicial. Ese vector de esfuerzos, T subíndice 0, ¿cómo lo vamos a representar? Como T mayúscula subíndice 0 N0. T subíndice 0 le vamos a denominar primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff o tensor de esfuerzos ingenieriles, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué ingenieriles? Porque para hablar del esfuerzo en descripción ingenieril, consideramos el área sin deformar. Acuérdense de lo que vimos en la diapositiva anterior. Esfuerzo ingenieril considera el área inicial. Entonces, hacemos esto. Por consecuencia, tenemos que la diferencial de fuerza es igual al primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff por la normal de la superficie inicial por la magnitud de la superficie inicial. Igualamos ambas ecuaciones, ¿sí? Muy bien, pero antes de igualarla, hay una demostración que no voy a hacer, que nos dice que la normal, ¿sí? La normal deformada o para la superficie deformada y considerando el área deformada, o sea, N de A, es igual a la área inicial, que es un escalar, por el determinante de F, por F inversa transpuesta, ¿sí? Muy bien, tomamos esta relación. Entonces podríamos sustituir aquí en el lado izquierdo N de A por dA0, determinante de F, F inversa transpuesta N0. No sé si estamos hasta ahí de acuerdo.
Bueno, aquí está despejando la N0. A mí no me gusta tanto con el despeje de la N0, ¿sí? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos el tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff, de esfuerzos de Cauchy, de esfuerzos de Cauchy. Muy bien. Y tenemos, por otro lado, el tensor de esfuerzos ingenieriles, tensor de esfuerzos ingenieriles, ¿sí? Muy bien. Este tensor de esfuerzos, ¿cómo lo conocemos? Como primer tensor de Piola-Kirchhoff. Primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff. Muy bien. ¿Qué fue lo que dijimos? Nosotros hablamos de que tenemos una diferencial de fuerza. Y esta diferencial de fuerza es igual al vector de esfuerzos por la diferencial del área. Y dijimos que el vector de esfuerzos es igual al tensor de esfuerzos por la normal de la superficie. Y quedamos que la diferencial de fuerza es igual a T por N por diferencial de A. Muy bien. Para el primer tensor de Piola-Kirchhoff, bueno, dijimos diferencial de fuerza es igual a T0. Tomamos la condición inicial, por eso le damos el subíndice 0. Diferencial de A0. Y entonces decimos que T0 es igual al tensor de esfuerzos ingenieril o tensor de esfuerzos o primer tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff que indicamos como T subíndice 0. Entonces me queda T0, N0. Entonces la diferencial de fuerza es igual a T0, N0, diferencial de A0. Y quedamos que hay una ecuación auxiliar que no hemos demostrado y que no vamos a demostrar, que nos dice que N de A es igual a DA0 F determinante. Yo creo que lo voy a tener que poner en otro lado porque aquí no me va a alcanzar a menos de que me recorra. Mejor voy a borrar esto y voy a empezar a escribir de nuevo. Tengo N de A es igual a DA0 F determinante F inversa transpuesta por N0. Entonces, tomamos esta ecuación y lo que hacemos es sustituir diciendo DF es igual a T. Muy bien. NDA es DA0, es un escalar, pongo aquí DA0. La puedo poner a la izquierda o a la derecha. Muy bien, NDA, entonces me queda F determinante, lo puedo poner aquí. F determinante por T. Lo que no puedo cambiar de posición
es esto, F inversa N0. Y ahora igualo lo que tengo aquí, esto, con lo que tengo acá. Muy bien. En ambos casos tengo igualado a diferencial de F. Entonces pongo F determinante por T por F inversa transpuesta por N0 por DA0 es igual a T0 N0 DA0. ¿Qué factor común tengo aquí? Muy bien. N0 aparece en ambos lados. Y DA, aquí me faltó nada más ponerle una cosa, porque si no me van a decir que no es cierto. Aquí era N0 DA0, me faltó ponerle esto. Muy bien. Y esto se va a cancelar con esto. Conclusión. Tengo que F determinante por el tensor de esfuerzos de Cauchy pos multiplicado por F inversa transpuesta es igual a T0. A ver, vamos a ver si está bien o lo puse al revés. Estábamos en esta diapositiva. Hacemos lo que ahorita acabamos de hacer, entonces hacemos la, vamos a decir, igualando y despejando, ¿sí? Entonces, tenemos esta relación que ya se había planteado. Muy bien. Y entonces, tenemos T, que es el tensor de esfuerzos de Cauchy, por el determinante, por F inversa transpuesta, por N0 es igual a T0 N0. Cancelamos la N0 y nos queda esta relación, ¿no? T0 es igual al determinante de F por T por F inversa transpuesta. Tenemos esta ecuación. Checamos lo que tenemos en la tableta. T0 es igual a F determinante por T pos multiplicado por F inversa transpuesta. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me indican. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo único que me interesa aquí en esta ecuación? Muy bien. Pregunto a ustedes, ¿el gradiente de deformación es simétrico o no es simétrico? O sea, siempre se va a cumplir que F sea igual a F transpuesto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumple o no se cumple esto? O más bien, lo que tenemos más que ser una igualdad, más que decir que estos dos son iguales, lo que tenemos que hacer es decir que normalmente son diferentes. O sea, lo que tenemos que decir es que el gradiente de deformación, normalmente no tiene razón de ser, no tiene por qué ser simétrico. Si no es simétrico el gradiente de deformación, bueno, pregunto, nosotros teníamos T, que era el tensor de esfuerzos de Cauchy.
lo indicamos con la T nada más, ¿sí? Es el tensor de esfuerzos reales. Y T subíndice 0 es el tensor de esfuerzos ingenieriles o de Piola-Kirchhoff. Muy bien. El tensor de esfuerzos de Cauchy se caracteriza porque T es igual a T transpuesta. Tenemos un tensor simétrico o una matriz simétrica por una matriz que no necesariamente es simétrica. O sea, F inversa normalmente va a ser diferente de F inversa transpuesta. O sea, tanto F y por consecuencia su inversa no son simétricas. Entonces, podemos nosotros ya concluir que el tensor ingenieril de esfuerzos, el tensor ingenieril de esfuerzos es no simétrico. Si es no simétrico, no forma una base, no tiene una base, o sea, los valores principales no son mutuamente perpendiculares. Entonces, pregunto a ustedes, ¿con qué nos conviene trabajar? ¿Nos conviene trabajar con el tensor de esfuerzos de Cauchy o nos conviene trabajar con el tensor de esfuerzos ingenieriles? ¿Con cuál de los dos? Yo me iría con el de Cauchy. Claro, es más fácil, ¿sí? Además, realmente nosotros tenemos que analizar sobre lo que está sucediendo realmente en el cuerpo. En el caso ingenieril es porque a final de cuentas cualquier estructura que nosotros instalemos, al deformarse, no podemos decir que se está compensando el cambio de área durante la deformación, pero los cambios son tan pequeños, o sea, en el caso elástico, ¿qué podemos decir? Bueno, y además infinitesimal, ¿por qué no? Decimal. En el caso elástico infinitesimal, ¿qué podemos decir nosotros? Que para motivos prácticos, T, permítanme cambiarle el color, T, el tensor de esfuerzos de Cauchy, es aproximadamente lo mismo que el tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff. Por eso, no tiene sentido hacer cambios en el caso elástico. ¿Hasta ahí vamos en orden? Muy bien. Sí, profe. Existen muchas representaciones de los esfuerzos, ¿sí? No solamente el primer tensor de Cauchy, perdón, de Piola-Kirchhoff o de esfuerzos ingenieriles. Va a haber muchas representaciones para los tensores de esfuerzos. Normalmente en licenciatura no hablamos más que el de Piola-Kirchhoff, el primero de Piola-Kirchhoff y el segundo de Piola-Kirchhoff. El segundo es una definición, ¿sí? No es un concepto físico, sino es una definición. ¿De dónde viene esta definición? De algo muy sencillo. Nosotros lo que decimos, hablamos de una pseudo fuerza diferencial. Aquí la tenemos. Decimos que esta pseudo fuerza diferencial, al aplicarle el gradiente de deformación, nos da la diferencial de fuerza real. ¿Sí? Muy bien. Todo el desarrollo del segundo tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff es a partir de este concepto que ahí tenemos. Entonces, me voy a la tableta porque es más fácil que me sigan ahí. Muy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos es que hablamos de una diferencial de fuerza y hablamos de una diferencial, una pseudo diferencial de fuerza, ¿sí? La diferencial de fuerza se dice que se obtiene a partir de esto. Es exactamente lo que teníamos en la pantalla. A ver, no, aquí. ¿Sí? DF es igual a F, DF es pseudo diferencial de fuerza. Eso es lo que teníamos ahí. Regreso, ahí está. Muy bien.
¿Qué tenemos nosotros? Ya sabemos, la diferencial de fuerza es igual al vector de esfuerzos por la diferencial de área. El vector de esfuerzos es el tensor de esfuerzos de Cauchy por la normal, por nada más. Y la diferencial de fuerza es igual a T por N por dA. Lo mismo que teníamos inicialmente. Muy bien. Ahora, tomamos esta definición. Ahí la tenemos. Ahí está. Tomamos esa definición, ese concepto. Y entonces decimos, pues DF, la pseudo diferencial de fuerzas, va a ser igual a un vector de esfuerzos. Voy a ponerle T superíndice estrella por la diferencial de A0. Ahí está. Muy bien. T superíndice estrella va a ser igual a T mayúscula estrella por N0. Entonces, diferencial de fuerza va a ser igual a T estrella N0 de A0. A todos les puede parecer que simplemente estoy jugando. Muy bien. Esta T estrella, ¿qué va a ser? Entonces hablamos del segundo tensor de Piola-Kirchhoff, ¿no? Muy bien. Este segundo tensor de Piola-Kirchhoff, ¿cómo lo vamos a indicar? Bueno, ahorita lo voy a indicar como T estrella. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora, hasta ahí vamos bien. Muy bien, muy bien. Yo tenía por otro lado, a ver, vamos a hacer aquí un cambio. Ponemos aquí una línea, cambiamos el color. Y yo tenía que la diferencial de fuerza era igual a T0 N0 de A0. Donde T0, ¿qué es? A final de cuentas, T0 era el primer tensor de Piola-Kirchhoff o tensor ingenieril de esfuerzos, ¿sí? Entonces, a este lo llamaba T subíndice 0. Muy bien. Si vemos esto, tomamos esta ecuación que sea la ecuación 1, esta ecuación que sea la ecuación 2 y esta ecuación que sea la ecuación 3. ¿Qué puedo decir? Bueno, de la ecuación 3 y la ecuación 1 puedo poner así. F de F, a ver, aquí estuvo mal esto, lo escribí mal. F de F testada, F de F testada es igual a la diferencial de F y es igual a T0 N0 de A0. Eso fue de la ecuación 1 y 3. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y de la ecuación 2, ¿qué podría ser? Bueno, de la ecuación 2, a ver, ¿cómo le podríamos hacer ahí? Muy bien. Yo podría poner de esta ecuación 4
podría yo decir, este DF testado, estoy hablando de matrices, entonces sería igual a F inverso por T0 por N0 por DA0, ¿sí? Esto simplemente lo que estoy haciendo es despejando de la ecuación 4. Entonces, esta es una ecuación 4'. Muy bien. Ahora igualo 4' y la ecuación 2. Y entonces tengo T mayúscula estrella, segundo tensor de Piola-Kirchhoff por N0 por DA0 es igual a F inversa por T0 por N0 por DA0. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Tengo factor común esto y esto. ¿Están ustedes de acuerdo? Aquí está. Y llego a la conclusión de que el segundo tensor de Piola-Kirchhoff T estrella es igual a F inverso por T0. Pero habíamos visto anteriormente que T0 me parece que estaba dado por esto, por F, ahorita lo revisamos, F determinante por T me parece, por F inverso transpuesto. Vamos a revisar si esta ecuación es la que teníamos previamente. Ahí está. Nos regresamos. Muy bien. T0 es F determinante T, F inversa transpuesta. Muy bien. T0 es F determinante T por post multiplicada por F inversa transpuesta. Muy bien. Es lo que estamos diciendo. Entonces, podemos concluir que T estrella es igual a F determinante, muy bien. Entonces, estamos sustituyendo aquí por T, no, por F, está premultiplicado por F inverso, premultiplicado por F inverso, este T0, y luego esta T está posmultiplicado por F inverso transpuesta. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí al final? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la relación del segundo tensor de Piola-Kirchhoff con el tensor de esfuerzos de Cauchy. ¿Qué puedo concluir de esto? Lo que yo tengo es que un tensor simétrico lo premultiplico y lo posmultiplico por el mismo tensor o por la misma matriz, ¿sí? La matriz y la matriz transpuesta, ¿sí? Entonces, yo tengo algo que es simétrico y lo premultiplico y lo posmultiplico por la misma matriz. Entonces, lo que yo tengo es que siempre el segundo tensor de Piola-Kirchhoff, el segundo tensor de Piola-Kirchhoff
al igual que el tensor de esfuerzos, es también simétrico. Ahí está. El segundo tensor de Piola-Kirchhoff, lo que estamos diciendo o lo que pretendo decir es que T estrella, que es el segundo tensor de Piola-Kirchhoff, es igual a T estrella transpuesta. O sea, el segundo tensor de Piola-Kirchhoff es simétrico. ¿Hasta ahí qué dudas hay? ¿No hay dudas? Profe, No, profe. no sé si puede repetir lo último que dijo de por qué el segundo tensor de Piola-Kirchhoff A es ver, simétrico. F es un tensor, es una matriz que no necesariamente es simétrica. El tensor de Piola-Kirchhoff o la matriz de esfuerzos de Piola-Kirchhoff es simétrica. Si yo la multiplico nada más una vez por F, el resultado de la multiplicación de estas dos matrices va a ser no simétrico, que es el caso del primer tensor de Piola-Kirchhoff o tensor de esfuerzos ingenieriles, que es no simétrico. Pero el segundo tensor de Piola-Kirchhoff se premultiplica y se posmultiplica por la matriz y por la transpuesta de la matriz. ¿A qué matriz me refiero? A la inversa, la matriz inversa del gradiente de deformación. La premultiplico por la matriz inversa del gradiente de deformación y la posmultiplico por la matriz inversa del gradiente de deformación. En este caso la estoy posmultiplicando por la transpuesta. Entonces es la matriz y luego la posmultiplico por la transpuesta. Siempre que yo opero dos veces, una por izquierda y otra por derecha, lo que voy a tener como resultado es que la condición que tenga la matriz original se va a reproducir en la matriz resultado de la operación. Entonces, si T, que es la matriz de Cauchy, si la matriz que tenemos aquí, esta matriz T, es simétrica, esta matriz T que hemos indicado aquí, es simétrica, al premultiplicarla y posmultiplicarla por la misma matriz, ¿sí? Lo que voy a tener es que el resultado, en este caso la segunda de Piola-Kirchhoff, tenga las características de la matriz de origen. Entonces, la matriz origen es una matriz ¿de qué tipo? La matriz origen es una matriz simétrica. Entonces, la matriz resultado será también una matriz simétrica. ¿Eso qué significa? La ventaja es que si tengo matrices simétricas, esta matriz T estrella, esa matriz de esfuerzos T estrella, tendrá tres valores principales asociados y esos tres valores principales son mutuamente perpendiculares entre ellos. Por consecuencia van a formar una base. Entonces, en algunas ocasiones al estar haciendo operaciones, tengo esta relación que aparece ahí enmarcado en rosa. Entonces no hay mucho problema el definir una nueva matriz de esfuerzos, porque esa matriz de esfuerzos sigue siendo simétrica y tiene todas las propiedades de una matriz simétrica. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, profe, ya me ¿Sí? quedó más claro. Sí, Órale, gracias. pues. Ándale. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Pues simplemente estamos dándole una repasada a todo lo que sabemos o todo lo que deberíamos de haber visto en nuestro curso de medio continuo, ¿no? Y que son herramientas que vamos a necesitar para más adelante. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Aquí no está como T estrella, está más sencillo, está como T testada. T testada es la segunda de Piola-Kirchhoff, es igual a F inversa por la primera de Piola-Kirchhoff, ¿sí?
o sabiendo yo que T testada, perdón, que la primera de Piola-Kirchhoff es el determinante, ¿sí? Post multiplicado, el de Cauchy, por F inversa, entonces puedo tener este resultado que es el que enmarqué al final. Segunda de Piola-Kirchhoff es igual. Segunda tensor de esfuerzos o matriz de esfuerzo de Piola-Kirchhoff es el gradiente de deformación, ¿sí? El determinante, pues sí, el determinante del gradiente de deformación por F inversa, por la matriz de Cauchy, por la matriz inversa del gradiente de deformación transpuesta, ¿sí? Eso, ¿cómo le llamo? Segundo tensor de esfuerzos de Piola-Kirchhoff, y este segundo tensor de esfuerzo de Piola-Kirchhoff es una matriz igualmente simétrica. Hasta ahí estamos. Eso es lo que habíamos llegado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Órale, pues, bueno. Continuamos con conceptos de nuestro curso de mecánica de medio continuo. Ahora, ya sé, siempre voy a tratar de buscar trabajar con el tensor de esfuerzos de Cauchy. Para el análisis de la deformación plástica, voy a usar el tensor de esfuerzos de Cauchy. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ese tensor de esfuerzos lo puedo descomponer en dos cosas. Una matriz hidrostática o un tensor hidrostático y un tensor, vamos a llamarle desviador. Entonces yo tengo T y J, que es el tensor de esfuerzos de Cauchy. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es igual. T y J, superíndice H, componente hidrostática. Toda representación de los esfuerzos se puede descomponer en dos matrices o dos tensores. Una matriz que representa un estado esférico de esfuerzos. Físicamente o geométricamente, más que físicamente, geométricamente, ¿cómo entendería este estado hidrostático de esfuerzos? Pues pensemos en cualquier objeto sumergido en un fluido. ¿Cómo son las presiones sobre ese objeto? Yo tengo un objeto y lo sumerjo en un fluido. Decimos que el estado de esfuerzos es hidrostático, ¿sí? Y entonces, si el estado de esfuerzos es hidrostático, no importa cómo ponga yo los ejes, los esfuerzos van a ser los mismos, van a ser iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamo también a esto? ¿Esto qué me define geométricamente? Una esfera, ¿sí? Entonces, la parte hidrostática del esfuerzo es una esfera. Y entonces el tensor desviador es un tensor de esfuerzos cuya componente hidrostática vale 0. O sea, estoy eliminando la componente hidrostática. Bueno, ¿cuál es la razón de esto? Es muy sencilla porque es importante para nuestro curso. La parte hidrostática solamente genera deformaciones elásticas. Representa cambios de volumen elásticos, ¿sí? La parte desviadora es la que va a describir, la que tiene efecto sobre la deformación plástica. Entonces, cuando nosotros trabajamos un estado de esfuerzos en el rango plástico, más que importarnos el estado general, nos interesa el desviador, porque el que logremos deformar plásticamente depende de la parte desviadora. La parte esférica no tiene efecto en la deformación permanente, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, una componente esférica no debe de darnos ningún problema, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? A ver, la componente esférica, ¿qué va a ser? Va a ser la traza dividida entre 3. La componente esférica es la traza dividida entre 3. Se acabó. Piensen ustedes en un estado hidrostático de esfuerzos, cualquier magnitud, ¿sí? Los 3 términos en la diagonal serían iguales. Al dividirlos entre 3 nos queda el término de origen.
Entonces, reitero, la componente hidrostática es igual a la traza entre 3. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que esto quede muy claro. Cambiamos de hoja. Ponemos aquí una matriz muy sencilla y vamos a descomponerla en sus términos hidrostático más desviador. Bien. Entonces, ahorita nada más termino aquí. Muy bien. Muy bien, la matriz de esfuerzos original, vamos a suponer que vale 28, 0, menos 7, 4, 9, 4, 9, 6 y 6. Este es TIJ. La componente esférica, o sea, la componente hidrostática, T hidrostática, y aquí tenemos la componente desviadora. Muy bien. Perfecto. La componente hidrostática va a ser 28 más 0 menos 7 es 21. Entre 3 es 7. 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7. Muy bien. La componente desviadora va a ser 21, 4, 9, 4, menos 7, 6, 9, 6, menos 14. ¿Sí? Muy bien. 21 menos 7 y menos 14. ¿Cuánto vale la componente hidrostática del desviador? La componente hidrostática del desviador va a ser S1 más S2 más S3. ¿Cuánto vale esta componente? Siempre tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Muy bien. A ver. Si pensamos en razón del círculo de Moore, describimos el estado de esfuerzos. Muy bien. Sea cual fuera esta descripción. Muy bien. Muy bien. Tenemos ahí la representación . Muy bien. No está muy bien dibujado, pero está la representación en el círculo de Moore del estado de esfuerzos. ¿Sí? Ya sabemos, en círculo de Moore, ¿qué graficamos?
normales contra cortantes. ¿Qué debemos de tener aquí? Tenemos que los círculos deben de ser tangentes entre sí. Ahí tenemos 3 puntos de tangencia. ¿Estos qué representan? El esfuerzo principal. Permítanme un segundo, porque ya se me bajó la batería de los audífonos. Permítanme un segundo. Muy bien. No sé si se escucha con claridad. Ahorita cambié la fuente de alimentación. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profesor. Muy Sí, bien. profe. Gracias, gracias. Ahí estuvo. Muy bien. Entonces, yo en este caso tengo 3 cortantes máximos o 3 cortantes principales. Más o menos uno aquí. Más o menos el otro por aquí. Más o menos. Ahí está. Y más o menos el otro debe de andar como por aquí. Muy bien. A ver. Nosotros tenemos 3 cortantes principales. Voy a llamarle este cortante principal. Bueno, aquí me faltó indicar qué es esto, ¿no? Esto es el esfuerzo principal 2. Y aquí que tengo el esfuerzo principal 3. Entonces, los puntos donde son tangentes los círculos de Moore son los esfuerzos principales. Ahora, los radios de los círculos que me representan cortantes máximos. Este es tau 3. Este es tau 2. Y este es tau 1. Muy bien. Tau 1, ¿cómo se define? Tau 1 es igual a, vamos a llamarle sigma 2 o T2, esfuerzo principal 2, menos esfuerzo principal 3, entre 2. Esto normalmente yo les diría que manéjenlo en valor absoluto. Tau 2, que es el mayor de los esfuerzos, usando notación índice sería sigma 3 menos sigma 1 entre 2. Siempre va a ser el más grande. Y luego tengo yo tau 3 va a ser igual a sigma 1 menos sigma 2 entre Profe, creo que se escucha. No está funcionando. No se le entiende, profe. Profesor, su micrófono no funciona bien.
ahora? Ya mejor. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? ¿Se sigue con problemas? No, ya se escucha Sí, bien, se profe. escucha. Profe, ya se escucha bien. A ver, Sí, ya, profe, ¿cómo ya se está escucha. escuchando ahora? Ya se escucha bien. Ya normal. Yo no los escucho a ustedes. No sé si se perdió la línea de audio. Muy bien. Bueno, partiendo de que se escucha bien, ¿sí? Muy bien, gracias. Partiendo de que se escucha bien, vamos a continuar. A ver. Ustedes tienen una representación T y J. Encuentran los valores principales asociados a esta representación, ¿sí? Si quieren, lo hacemos. Voy a cambiar de hoja. Muy bien. A ver, si alguien no escucha bien, por favor, mándeme un chat. Muy bien. A ver. Tenemos esta matriz, que es 28, 0, menos 7, ¿sí? Los otros términos, ¿cuáles son? Son 4, 9 y 6. Muy bien. Es 4, 9, 6, 6, 9 y 4. Por favor, para esta representación, determinen ustedes sus valores principales. Por la forma que ustedes puedan, directamente a través de un matemática, directamente con la calculadora, como ustedes puedan, pero denme los valores principales. Ustedes ahorita me indican, mientras yo voy a intentar hacerlo también. A ver, tengo la matriz 28, 4, 9, 4, 0, 6, 9, 6, menos 7. Muy bien. Vamos a sacarle sus valores principales.
A ver, permítanme un segundo. Está bien. Está bien. A ver, chéquenme los demás. A ver, aquí ya hay 2 resultados. Me parece, así viéndolos nada más, yo no lo alcancé a hacer ahorita. Me parece que lo que su compañero Antonio nos dice está bastante razonable. Ahorita lo confirmamos. Lo voy a copiar tal como lo está poniendo él. Sería un esfuerzo principal 1 que vale 31. Un esfuerzo principal 2 que vale 1.3 y un esfuerzo principal 3 que da menos 11.4. Muy bien. Checamos 31 más 1.3. Sí, entonces tengo 31, 1.3, lo sumo, 11.4, signo negativo. Sí, está bien. O sea, hay un error de aproximación, siempre. ¿Estamos de acuerdo en ese resultado? Muy bien. Entonces, lo escribo aquí, 31, 0, 0, 0. Aquí esto es 1.3, 0, 0, 0, menos 11.4. Aquí hay error de aproximación, pero lo dejamos así. Muy bien. Yo sé que esto es TIJ. Por otro lado, sé que la matriz o la representación SIJ está dada por 21, 4, 9, 4, menos 7, 0, no es 0, perdón, es 6, es 6, 9, 6, y aquí es menos 14. ¿Estamos de acuerdo en esta representación? Muy bien. Sin más, yo les digo que esta representación en valores principales, vuelvan a sacar ustedes valores principales. Muy bien. Entonces es 31 menos 7. Esto va a ser aproximadamente 24, 0, 0, 0, menos 5.7. Ay, qué feo 7. 5.7, 0, 0, 0, menos
18.4. Muy bien. Yo digo que S1, S2 y S3 son iguales a T1 menos el esfuerzo hidrostático. T2 menos el esfuerzo hidrostático. T3 menos el esfuerzo hidrostático. Muy bien. El cortante 1 quedamos que era igual a, en valor absoluto, era igual a sigma 2 menos sigma 3 entre 2. Entre 2. Muy bien. Esto va a ser 31 menos 1.3 entre 2. Pero también se puede escribir así. Es igual a S2 menos S2 menos S3 entre 2 es igual a 24 menos 5.7. Ah, no, menos sería más, ¿no? Entre 2. Muy bien. Hago la primera operación. 31 menos 1.3. 31 menos 1.3. 14.85. Ahora hago 24, 5.7. Esto me da 14.85. Bueno, para empezar, ¿ya sacaron los valores principales para el desviador? O sea, para esta representación, ¿ya encontraron valores principales? ¿Alguien ya lo hizo? ¿No? Háganlo. Mientras yo aquí les sigo. Todavía no, profe. Sí, Tau profe, 2 le hice una calculadora y da lo nos va mismo. a quedar como sigma 3 menos sigma 1 entre 2. Sigma 3, ¿cuánto vale? Vale menos 11.4, ¿no? Sigma 1, ¿cuánto vale? 31. Y esto lo divido entre 2. Esto es igual 42.4. 42.4. 21.2. Muy bien. Hago tau 2, vamos a decir para el desviador. Perfecto. Perfecto, gracias. Está confirmado. Perfecto. No los estoy escuchando, ¿eh? Por alguna razón se perdió la línea de ustedes hacia mí. Muy bien. Gracias por la confirmación. Todo lo que ustedes me quieran indicar, por favor, por el chat, porque no los estoy escuchando. Perdí la comunicación. Tengo al 100 mis audífonos y no los estoy escuchando. Muy bien. Esto es para el desviador, esto es
para el desviador. Entonces pongo S3 menos S1 S3 es menos 18,4 menos 24. Hagan ustedes la operación. Entre 2, esto es 21,2. Y luego tau 3 es igual a sigma 1 menos sigma 2 entre 2. Sigma 1, ¿cuánto vale? Vale 31. Menos sigma 2. A ver, aquí está. A ver, yo aquí lo hice mal, hice algo mal, ¿eh? Fíjense que está mal aquí esto que puse aquí, esto que puse aquí, los valores que puse. Muy bien. Muy bien. ¿Qué puse aquí? Puse el 31, ¿no? El 31 es sigma 1. Y el 1.3 es sigma 2. Entonces este es tau 3. Puse S1 que es 24 y S2 que es 5.7. Entonces esto es tau 3 desviador. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, ¿cuál me falta? Ya está el 2, ya está el 3, falta el tau 1. El tau 1 tiene que ser sigma 2 menos sigma 3. Sigma 2, ¿cuánto vale? Vale 1.3 menos sigma 3, ¿cuánto vale? 11.4. Entre 2, esto es, son 11.4, 1.3, lo sumo y lo divido entre 2. Esto es 6.35. Saco el tau 1 para el desviador. Es igual a S2 menos S3 entre 2. S2, ¿cuánto vale? Menos 5.7. S3, ¿cuánto vale? 18.4. Todo esto entre 2, ¿sí? Muy bien. 5.7 y 18.4 entre 2, 6.35. Muy bien. Revisamos estos valores. Este valor y este valor son iguales. Este valor y este valor son iguales. Este valor y este valor son iguales. Conclusión por el chat, ya que no los estoy escuchando. ¿Cuál es la conclusión?
¿Cuál va a ser la conclusión mientras yo la voy a escribir? Muy bien. Los cortantes asociados al tensor y al desviador son exactamente iguales. ¿Estamos de acuerdo con la conclusión? Por favor, indíquenmelo en el chat. Muy bien, gracias. Miren, por los problemas de comunicación, voy a darle hasta las 12:30 y paramos, o sea, 8 minutos más. Y ya paramos. Muy bien. De todo esto, ¿qué es lo que voy a concluir? ¿Qué es lo que me interesa para motivos de este curso? Muy bien. Tensor, el desviador de esfuerzos. Desviador. Ya que este describe los términos que influyen en este rango. Eso es lo que vamos a concluir. O sea, para estudiar la deformación plástica, solamente utilizamos el desviador, no el tensor. ¿Por qué? Porque el desviador representa los términos que nosotros necesitamos para analizar la deformación permanente. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Muy bien. Entonces, en términos generales, criterios de flujo. Los criterios de flujo o de deformación plástica se van a describir en función invariantes del desviador. Muy bien. Perfecto. A ver. Nosotros podemos representar en forma o en función del tensor de esfuerzos, en función de T. Pero para la deformación plástica vamos a usar el desviador. La ecuación característica para la representación para el tensor de esfuerzos de Cauchy la escribimos como T cúbica menos primer invariante del tensor de esfuerzos por T cuadrada más segundo invariante del tensor de esfuerzos por T menos tercer invariante del tensor es igual a 0. ¿Cuántos invariantes vamos a tener? Perdón. Aquí, ¿cuántos invariantes vamos a tener? Lo que vamos a tener son 3. Lo que vamos a tener son 3 invariantes, no invariantes, invariantes del tensor de esfuerzos. Esos invariantes, ¿cómo les llamamos? Les llamamos I1
Primer invariante, que es la traza. Segundo invariante, que es la suma de menores principales. Y tercer invariante, que es el determinante. Muy bien. Muy bien. La ecuación, bueno, en el caso, la ecuación característica, para el desviador de esfuerzos. Muy bien. ¿Cómo indicamos al desviador? Lo indicamos con S, ¿no? Muy bien. Va a ser una ecuación de la forma S cúbica. Los invariantes los vamos a indicar con J. J1 del desviador por S cuadrada más J2 del desviador por S menos J3 del desviador es igual a 0. Pero tenemos aquí una cuestión. ¿Qué cuestión? Tenemos nosotros que el primer invariante es la traza. ¿Y la traza cuánto vale? J1S vale 0. Y entonces esta ecuación se presenta normalmente así. S cúbica menos, aquí se hace un cambio de signo, menos J2 por S menos J3 igual a 0. ¿Cómo se puede hacer el cambio de signo? Muy sencillo. Aquí en J2, a este valor de J2 lo multiplicamos por menos 1 y entonces ya lo podemos hacer el cambio de signo, ¿sí? Hay quien pone aquí J2', yo lo prefiero dejar tal como está ahí. Muy bien. Entonces, cuando ahorita para la otra clase se hable de los criterios de excedencia, la afluencia del material se va a presentar siempre en términos generales en función de los invariantes del desviador de esfuerzos y tratando de llegar a algo el día de hoy. Por ejemplo, vamos a decir que para el criterio de von Mises, Henke o de la energía Henke o de la energía de distorsión o de la energía de distorsión. Este criterio de von Mises se presenta simplemente como que K cuadrada es igual a J2. Desde esa perspectiva, el criterio de von Mises es el criterio más simple, es el criterio de flujo más simple que existe. Muy bien, lo podemos dejar ahí, son las 12:30. Muy bien, por el chat, por favor. Si hay alguna duda, por el chat. Claro que sí. Ahí está el apunte anterior, ahí está. Si hay alguna duda por el chat, por favor, no los estoy escuchando. Muy bien, ya estuvo. Entonces, lo único que llego el día de hoy es que normalmente para hablar de deformación plástica vamos a usar el desviador, no el tensor de esfuerzos. Vamos a usar el desviador de esfuerzos. Y para describir el flujo del material, sobre todo pensando en metales, que es lo que nos interesa en este curso, lo que vamos a usar es una ecuación de tipo general. Muy bien. A ver, Daniel Martínez, mándeme de nuevo su correo. Muy bien.
Lo mismo que Carla Pastrana, mándenme su correo para volverles a reenviar la invitación de internet y mandarles también lo de la página donde están las clases anteriores. Muy bien. Entonces sería, veo a Santos Daniel Martínez y Carla Pastrana y Andrés González Cortés, por favor, mándenme de nuevo un correo para reenviarles lo del link, ¿sí? Muy bien. Concluimos el día de hoy y decimos simplemente que para hablar, para describir el flujo del material, o sea, la condición bajo la cual se deforma plásticamente, esta la vamos a describir en función de invariantes del desviador de esfuerzos. Como J1 vale 0, entonces cualquier ecuación de flujo se tiene que describir en función de J2, J3. La más sencilla es von Mises, que nos dice que la fluencia se produce cuando la energía de distorsión alcanza un valor crítico, lo cual se representa como K cuadrada es igual a J2, donde K cuadrada es un cortante crítico determinado físicamente, ¿sí? Experimentalmente. Muy bien, lo dejamos aquí y discúlpenme que ahora sí estuvo mal la línea aquí, yo tuve problemas, más que problemas con la línea, fue problemas con mi equipo. ¿Lo podemos dejar aquí? Por favor, por el chat. Muy bien. Bueno, hecho. Que estén bien, cuídense mucho. Dentro de 8 días ya nos vemos en el salón, pero todavía el jueves nos vemos por esta vía. Que estén muy bien y les mando los links a los que me faltan. Hasta luego. Bye.